Lenta agonía. H. Reno Galo. Cada noche que pasaba encerrado entre las cuatro paredes de su habitación, estaba atormentado por la histeria y la paranoia. Mientras escuchaba el armónico y nostálgico cantar de los grillos para distraerse, el cansancio de Raúl poco a poco se había vuelto más y más agotador, y aún así, su cuerpo fatigado no podía doblegarse fácilmente ante el insomnio, el cual tenía su mente secuestrada y bajo una constante e interminable tortura llena de deseos frustrados y pesadillas interminables. Cuando sus ojos querían cerrarse, aunque fuese tan solo por un segundo, un fuerte palpitar en su pecho lo despertaba y lo mantenía en un estado de alerta y angustia emocional. El incesante y lento sonar de las manecillas del reloj, poco a poco, se convertían en un insoportable estruendo que parecía perforar tanto su mente como su espíritu. Un constante martilleo sobre su cerebro y sus oídos, molestas vibraciones que apretaban su corazón y su alma de una manera cruel y despiadada. Algo que lo hacía sucumbir en una interminable ansiedad que llevaba a su mente a divagar y sumergirse cada vez más en su miedo. Miedo a la soledad, al tiempo, a la nostalgia, pero más que nada, al ser que lo atormentaba. Cautivo de una monótona y lenta agonía, sus nervios casi deshechos por fin pudieron ceder ante el cansancio. Aunque fuese por unos minutos, su mente y su cuerpo pudieron darse un respiro y Raúl al fin se sintió liberado. Pudo lograr escapar por un corto tiempo y fugarse al mundo de los sueños. Ese pequeño y hermoso escape de la terrible realidad le dio un enorme placer, el cual era lo único que lograba mantener a flote lo poco que le quedaba de su fragmentada y casi perdida cordura. Deambulando entre los confusos y oscuros callejones de su mente, el espíritu de Raúl buscaba perderse entre la nada, volverse un suspiro arrastrado por la brisa, un respiro olvidado, flotando entre las sombras y los colores opacos de sus sueños. Ansiaba desaparecer de todo aquello que lo estaba esperando afuera del reino de las nocturnas fantasías. Era como un renacer, una oportunidad del destino para comenzar a construir un mundo de ilusiones oníricas, lleno de risas, situaciones imaginarias y sensaciones satisfactorias. Y aunque parecía hermoso y casi perfecto, no era más que una ilusión de la oscuridad y la tenue luz de las estrellas vagabundas de la mente. No era una realidad, y su hermoso y placentero escape pronto sería frustrado. Pues aún dormido, algo en su interior sabía que, al despertar, el demonio que dormía al borde de su cama lo estaría observando con ojos ansiosos y ensombrecidos, deseando acariciarlo y arrancarle algo más de su ser, como siempre lo hacía, todas las noches y todas las mañanas, al igual que en los últimos 15 años de su triste y tormentosa vida. Alegremente volaba entre las nubes coloridas y llenas de matices que incendiaban los cielos imaginarios de su mente, las cuales se mostraban a veces naranjas y a veces violetas. Jugaba en los sueños entre las estrellas titilantes de su imaginación soñadora. Su paz y su tranquilidad de repente comenzaron a derrumbarse. Su cuerpo astral se sintió atrapado por una oscuridad, por una extraña energía que lo arrastraba de vuelta al mundo real. Exaltado, comenzó a sacudirse, primero con un pequeño brinco y después con incontenibles espasmos caóticos que lo arrancaron del mundo de las fantasías nocturnas. Al momento de despertar, estaba desesperado por tomar un poco de aire. Se sentía sofocado. Esa respiración ahogada era un malestar que siempre lo esperaba al abrir los ojos de nuevo en su terrible realidad. Mientras el sueño se disipaba, poco a poco de sus ojos cansados, el corazón comenzaba a acelerarse, primero ansioso y después
totalmente aterrado. Recostado y aún tratando de volver a conciliar el sueño, pudo sentirla otra vez bajo las sábanas. Era esa enorme mano demoníaca, áspera, fría, con unos dedos alargados y huesudos que lo volvían a aterrorizar, justo como cada noche. Primero, le acariciaba la planta del pie, provocándolo, jugueteando con su paz interna, y poco a poco comenzaba a sentir cómo esas rasposas y afiladas uñas iban recorriendo lentamente su pierna, arañando de una manera desagradable su piel, subiendo poco a poco. Cuando sintió que estaba a punto de clavarle las uñas en el vientre, dio un fuerte salto lleno de histeria que lo hizo caer de la cama al piso. Otra vez, otra maldita noche más, tratando inútilmente de escapar de aquella bestia sin forma. Algunas veces era invisible, en otras tomaba la figura que le apetecía, y cuando cerraba los ojos para no verla, ésta simplemente se deleitaba torturándolo con susurros hirientes, o se adentraba en su cerebro y le hacía ver imágenes perturbadoras y macabras de las cuales deseaba poder escapar. Pero no podía hacerlo, mientras estuviera preso de sus redes, de sus garras y de su destructiva voluntad. Esa maldita cosa algunas veces lo acosaba al estar en compañía de alguien, pero nadie más que él podía verla. Lo que es un hecho es que cuando estuviese solo, siempre sería hostigado de una manera incansable. En las mañanas, a veces en las tardes, pero siempre cuando la luna salía y él se disponía a dormir, esa bestia sin forma propia volvía para atormentarlo. Nunca lo dejaba descansar, y él nunca tenía la certeza de saber dónde se escondía ese ente oscuro de ademanes demoníacos, pues no había puertas ni paredes que pudieran detenerlo o mantenerlo alejado. Siempre, al final aparecía, ya fuese saliendo debajo de la cama, atravesando la ventana o rasguñando las puertas hasta que éstas se abrían. Ese monstruo despreciable realmente disfrutaba aterrorizar. Lo hacía como si fuese un arte. Mientras más alerta estaba Raúl, la maldita criatura se mantenía oculta entre las sombras, sigilosa y acechante. Evitaba por momentos acercarse demasiado a él. Era cuidadosa y sádica. Y justo cuando los pensamientos, la mente y el cuerpo de su víctima comenzaban a relajarse, era cuando comenzaba a rodearlo lentamente, pero sin detenerse hasta tenerlo arrinconado. Al tenerlo a su merced, comenzaba nuevamente a perturbar su tranquilidad. A veces lo despertaba con pequeños pero dolorosos arañazos bajo las sábanas, y otras sentía su fétido y nauseabundo aliento mientras le susurraba cosas al oído. Me perteneces, infeliz. Siempre estarás en mis garras. Le gustaba decírselo una y otra vez. Disfrutaba ver cómo la paz de su víctima se desvanecía y cómo su cordura iba fracturándose poco a poco. A Raúl se le hacía difícil recordar cuándo fue la última vez que pudo dormir plácidamente, teniendo sueños alegres mientras abrazaba la almohada, cuando la oscuridad de la noche todavía podía identificarla con la paz y la tranquilidad. Esos eran recuerdos tan viejos que ya eran difusos. Había pasado más de una década en la que siempre, en algún momento de la noche, aquel ente oscuro y sin forma volvía hacia él, para arrancarlo de los dulces sueños, y lo regresaba a la terrible realidad, en la que su pecho palpitaba aceleradamente y sus manos sudaban frío. Mientras se levantaba del piso, después de su brusca caída, comenzó a buscar instintivamente un lugar para esconderse. Sin embargo, al principio siempre se quedaba petrificado. El terror en su interior lo mantenía inmóvil. Al final, miraba hacia todas las esquinas y no sabía dónde ocultarse, pues sabía que en cada lugar que volteara
estaría la bestia al acecho, siempre sedienta de probar el miedo que provenía de su interior. En la penumbra podía distinguir su macabra silueta, pero no su terrible mirada. Y aún así, sabía que ahí estaba, fija sobre él, profunda y penetrante, ojos invisibles que lo miraban desde las sombras. Podía sentir cómo se clavaban directamente en él y le atravesaban el corazón, como una punzada que le destrozaba la carne, los músculos, los huesos, y le llegaba directo al alma. Inmóvil en la oscuridad, Raúl escuchaba atentamente un jadeo salvaje que salía de aquellas terribles fauces, hambrientas y sedientas de verlo aterrorizado. Tampoco podía ver sus colmillos, pero imaginaba que eran largos, amarillos y afilados. Él sabía que estaba cerca, pues en su rostro podía sentir la pestosa calidez de ese respirar, un aroma agrio y putrefacto que le causaba mareo, y poco a poco hacía que se le retorcieran las tripas, como si fuese un aire venenoso que no podía matarlo, pero a veces le hacía desear que así fuese. Sabía que ese extraño ente jamás dejaría de acosarlo. Tenía tanta certeza en eso como de que la muerte es inevitable. Sin embargo, como su vida se regía por el infortunio y la desdicha, a veces pensaba en la muerte no como un castigo, sino como una liberación. Aunque nadie deseara encontrarse con el frío sentir del último respirar, él sabía que la muerte, al final, le daría la paz que tanto anhelaba. Pero esa bestia que lo perseguía nunca le daría ese regalo. Su constante acecho jamás terminará, pues de eso se alimenta, de angustias y miedos, y tanto la satisfacía que nunca dejaría de verlo como su presa predilecta, como un juguete para regocijarse con el terror que le provocaba y la triste impotencia de su víctima para poder evitarlo. Los días de su vida eran largos y las noches aún más. Buscaba constantemente nuevas maneras para poder rehacer su vida. Se acercó por ayuda, tanto a los médicos como a la fe, pero nunca hubo nada ni nadie que le haya podido ayudar a deshacerse de esa sombra que lo perseguía. Entre la brisa estaba su aroma, en las texturas, en los reflejos, en los ojos de su predicador y en los de su psiquiatra podía ver esa sombra temible, la cual se apoderaba de todo a su alrededor. Era dueña de los pensamientos y los palpitares de su corazón solitario, dueña de su tiempo y sus anhelos, con sus garras siempre sobre todo aquello que amaba. Una vez, el ente tomó la forma de su reflejo, la vio sonreír en el espejo. Cuando tomó la imagen de Raúl, fue muy clara con sus palabras. Voy a destruirte, no te mataré. Será una destrucción de cada pensamiento feliz que salga de tu interior. Te voy a torturar una y otra vez hasta que te vuelvas loco. Si te vas al infierno, ahí solo tendrás oscuridad, dolor y soledad. Y no, yo quiero algo más íntimo. Quiero abrazarte, quiero meterme a tu mente. Quiero durante muchos años dormir en tu cama, comer contigo, que sueñes y te bañes conmigo. Me alimentaré de tu dolor, incluso cuando cada mañana que te levantes no podrás verte ni a ti mismo al espejo, pues yo seré la imagen que veas. Sí, me encanta verte sufrir. Aunque te suicides y vuelvas a nacer, te seguiré esperando en la próxima vida. Primero, no me recordarás, tampoco sabrás quién soy al principio, pero siempre estaré ahí, abrazando a tu espíritu por toda la eternidad. Todavía buscaba un refugio mientras estaba tembloroso y recuperando el aliento. Sus energías comenzaron a regresar lentamente para poder ayudarlo a escapar de esas 4 paredes. Cuando pudo ponerse los pantalones, salió corriendo de su casa. Siempre que pasaban esas desagradables situaciones,
le gustaba salir y deambular por las avenidas, mientras más transitadas, mejor. El ruido y las luces de los coches siempre eran algo reconfortantes. Aunque fuese por poco tiempo, parecía como si distrajesen sus sentidos y de alguna manera lo hicieran sentirse menos vulnerable. Aún así, Raúl podía sentir al ente caminar tras sus huesos. Aquellas malditas uñas de los pies de la bestia eran tan largas que cuando caminaban cerca de él y a sus espaldas, podía oír cómo se raspaban sobre el pavimento. Andaba detrás y cantaba con su voz ronca, una y otra vez. 1, 2, 3. ¿Listo o no? Allá voy. Tal vez lo hacía para recordarle su infancia y quería llevar sus pensamientos a cuando era un niño, al momento que era todavía más vulnerable que ahora. Pero Raúl se rehusaba a voltear. No importaba qué maldita figura tomara, ya fuese un perro rabioso, alguno de sus padres con una mirada acusadora y temible, a él mismo con una soga amarrada al cuello. Sin embargo, la imagen más perturbadora de sus formas siempre fue la de un niño sonriente y con el cuello roto. Cuando vio por primera vez a ese niño muerto, había sido durante su infancia. En una noche solitaria de su niñez, el viento jugueteaba haciendo mover las flores y las copas de los árboles. También, la ventisca disfrutaba con sus bailoteos hacer balancear el columpio en el jardín de su casa. Después de 15 años, era como si todavía pudiese escuchar ese ruido, aquel insoportable rechinido de la oxidada cadena de aquel juego. El sonar de la cadena del columpio al anochecer podía hacer que algunas personas sintiesen un escalofrío cuando volteaban hacia el juego y se daban cuenta de que no había nadie. Pero Raúl ni siquiera deseaba mirar, pues él sabía que, al momento de fijar su mirada hacia el ruido, sí encontraría algo. Estaría ahí. Vería a ese niño espectral, sonriente y mirando hacia él, clavándole sus ojos oscuros. Esa era la imagen que más disfrutaba tomar la bestia, y la noche no era lo suficientemente oscura para ocultarlo. Bajo los destellos plateados de la luna vagabunda, su piel pálida se veía seca como la de un cadáver, y aunque ya no tenía ojos en sí, él sabía que lo estaba mirando, con el cuello totalmente roto, pero siempre sonriente. En ese entonces, cuando éste se bajó del juego, lo miró caminar de una manera torpe y desorientada. Nunca dejaba de sonreír con esa mueca casi sin dientes, cantando una y otra vez. 1, 2, 3. ¿Listo o no? Allá voy. Toda su vida lo ha estado acechando, en la oscuridad de su cuarto, en los callejones, en las esquinas solitarias, siempre con su maldita sonrisa, tan llena de rabia y felicidad al mismo tiempo. Felicidad de ver cómo iba destruyéndolo poco a poco. Lo miraba en la regadera, en la comida, en la escuela cuando era un niño y actualmente en el trabajo. Aunque Raúl quisiera tener una pareja, era un gusto que no le duraba mucho, pues cuando deseaba dormir con ella, sabía que, en cualquier momento, saldría la bestia de entre las sábanas y arruinaría sus intentos desesperados de sentir un poco de amor. La noche se iba terminando poco a poco, y en las avenidas casi no había automóviles. Todo estaba cerrado y no quedaban peatones caminando en la madrugada. Se sentía acorralado. No había lugar a donde ir y ningún lugar donde esconderse. Él no quería volver a su casa porque sabía que ahí estaría esperándolo como todas las noches. Le esperaría sonriente, sentada la bestia sobre su cama. Le tendería su mano, justo como lo hacía cuando sabía que estaba fatigado de escapar. Y al final, ésta terminaría junto a él. Le apretaría los dedos y lo obligaría a mirar otra vez la profunda oscuridad que habitaba en sus ojos devorados y donde ocultaba las imágenes de su destino
lleno de tortura y desesperación. No había otra opción, nunca la había. Así que ahí en la oscuridad de la calle se dio la media vuelta, miró ese rostro pálido y le tendió la mano para que lo guiara de vuelta a su casa, mientras el viento helado bajo el oscuro cielo lo hacía temblar con una terrible intensidad. Al dejar que lo tocara, sintió una presión en el pecho. Ese monstruo se apoderaba de su mente y sacaba a flor de piel toda la oscuridad que él guardaba en su alma. Este era el peor de todos los monstruos que Raúl podría imaginar, pues no podía escapar de ese demonio, ya que éste vivía en su interior. Cuando pensaba haberlo dejado atrás, no era más que una farsa, ya que, cuando no podía verlo cerca, es porque solamente descansaba en las profundas tinieblas de su interior, paciente, silencioso, esperando el momento para atormentarlo. El tiempo se había esfumado con rapidez. Las aves comenzaban a dar sus primeros cantos sobre los árboles y el sol apenas se iba levantando en el horizonte. Todavía, ahí en ese pequeño espacio donde él se encontraba tomado de la mano de la bestia, había oscuridad. Aquella mano huesuda estaba sobre su pecho y esa mirada sin ojos seguía fija sobre él. ¿Cuántas veces vas a seguir tratando de escapar? 1, 2, 3. ¿Listo o no? Ya estoy aquí, dijo el niño con el cuello roto. Por favor, ya déjame en paz. No merezco esto. Solo quiero tranquilidad. Déjame ya, por favor. No, tengo ganas de alimentarme de algún otro sueño feliz. No importa con quién vivas ni con quién duermas, siempre estaré ahí. Vamos, amigo, sueña con alguna nueva alegría que nunca te dejaré disfrutar. ¿Y qué vas a ganar con esto? ¿No me has quitado ya lo suficiente? ¿Mi paz? ¿Mi tranquilidad? Ah, llorón estúpido, yo solo me alimento de tus sueños, de tus tontas ilusiones de creer que en tu vida puede ser mejor. Tú dejaste de tener paz desde hace mucho tiempo y yo no te la quité. Tú simplemente la perdiste en un momento de tu infancia. Raúl comenzó a sentir náuseas y un terrible cansancio. Justo cuando intentó que esa bestia con cara de niño muerto le soltara los dedos, ésta puso su otra mano huesuda sobre su frente, sacudió sus polvorientos recuerdos por un instante y lo llevó de vuelta a ese momento del ayer, cuando era tan solo un niño que jugaba a las escondidas en la escuela y cuando estaba harto de un mocoso que siempre se burlaba de él. La memoria, sacudida por una marea antigua de recuerdos y tristezas, hizo resurgir ese episodio. Pudo visualizar al niño que le decía llorón, el que a veces le pegaba o le ponía apodos, con el que jugaba a las escondidas. Este siempre lo encontraba y él se reía en su cara, pero en ese recuerdo que salió a flote, el niño no pudo encontrarlo. Fue Raúl quien ahora lo encontró a él. Esa vez se había escondido detrás de la puerta y como una serpiente se fue moviendo sigilosamente detrás de ese niño. Cuando vio que ese mocoso petulante estaba al borde de la escalera del colegio, simplemente corrió poseído por un impulso veloz y lo empujó mientras dio un grito. «¡Ya estoy aquí!». Rodaba solitaria por su mejilla una lágrima brillante y salada, como una herida del alma que no había sanado. Era el recuerdo de una memoria que había sido sepultada en un oscuro y estrecho ataúd de la mente, donde esa sombra del pasado, desesperada, rasguñaba y gritaba para poder salir de su encierro y volver a recorrer los callejones de los recuerdos vívidos, donde no podía materializarse, pero sí vivir de vuelta entre las luces de las memorias, donde sonidos, aromas
y emociones son tan frescas como si volvieran a suceder. Eso es. Raúl lo sabía, pero nunca quería recordarlo. Esa memoria estaba donde él la había puesto, sepultada y puesta en el rincón más pequeño y oscuro de su mente. Le hizo una lápida enorme de negación, deseando que nunca volviera a enfrentarse con esa realidad amarga. Pero por más que quisiera, ese recuerdo a veces escapaba. La bestia removía esos recuerdos reprimidos y hacía que él volviese a ver y entender cuáles fueron sus acciones. Yo lo maté, se dijo a sí mismo. No pudo decir que haya sido un accidente, pero tampoco que lo había planeado. Tan solo fue un arranque de furia, un impulso infantil e irracional. Siempre le había incomodado la estúpida actitud de bufón de aquel niño, la burlona sonrisa idiota sobre esa cara infantil. Así que, al empujarlo por las escaleras, fue algo tan rápido que en ese momento ni siquiera pudo comprender el error que había cometido. Cuando la bestia lo acosaba y lo hacía ver nuevamente ese recuerdo, lo obligaba a mirarlo en una caída lenta, tan lenta que al llegar al suelo podía ver cómo su cuello se rompía y su vida en este mundo se extinguía. Nadie lo supo nunca, ni sus padres, ni sus maestros, ni sus amigos tampoco. Aunque todos parecían tener la sospecha de que Raúl lo había matado, fue algo que nunca pudieron confirmar. Tan solo lo sabía la bestia, la que le gustaba verlo sufrir, la que no podía dejar de juzgarlo. Justo cuando su conciencia comenzaba a decirle que ya era tiempo de confesarlo, la bestia se alejaba de él por un momento, haciéndole sentir o creer que podía ser libre de aquella aflicción, enfrentar las consecuencias de sus actos y poder dormir en paz nuevamente. Pero tanto Raúl como esa bestia llamada culpa sabían que nunca lo confesaría. Preferiría el dolor subconsciente de la negación a aceptar esa incómoda verdad. De alguna manera, la culpa lo dejaría dormir un poco, le daría otro día de oportunidad para aclarar su mente y su espíritu, esperando que la lucidez que se genera en la soledad le hiciera darse cuenta de que no podía seguir el resto de su vida siendo acosado por los errores del pasado. Mientras caminaba de vuelta a su departamento, esperando poder dormir un par de horas, comenzó a olvidar todo nuevamente. Tomó ese recuerdo de asesinato, cavó una tumba en su mente y volvió a colocar en aquella fosa invisible el cuerpo inmaterial del niño con el cuello roto. Antes de que la memoria se volviera difusa nuevamente, Raúl sabía que esa misma noche se repetiría la misma historia, que ahí estaría otra vez esa bestia. Cuando el sol se ocultara y él se acostara bajo las sábanas, ese ente de manos huesudas volvería a alimentarse de sus sueños, y lo haría por siempre, hasta que el cansancio lo llevase hasta los huesos, hasta que las ilusiones muriesen antes de nacer, hasta que él por fin aceptara que la muerte de ese niño fue algo que realmente disfrutó, que si volviera en el tiempo, lo volvería a hacer sin ninguna duda. Era la verdad, aunque se rehusaba a aceptarlo con él mismo y con el mundo. La negación siempre había querido convencerlo de que nunca fue su intención, que fue tan solo un accidente. ¿Realmente fue un accidente?, se preguntaba una y otra vez, aunque ya sabía la respuesta. Esa muerte con odio fue algo que le quitó un peso de encima. Su arrepentimiento no era por haber matado, sino por no sentirse mal por haberlo hecho. Deseaba tanto poder deshacerse de esa sombra siniestra de la que se disfrazaba su culpa, pero a esta no podía aventarla desde unas escaleras dentro de su mente. La verdad se ocultaba en el rincón más pequeño, más oscuro y más profundo de su ser. Una realidad que solo compartía con su cómplice, su amiga más cercana, la bestia, la sombra,
el ente sin forma, la culpa. Y cuando ésta dejara de atormentarlo, solo significaría una cosa, que por fin habría aceptado la felicidad corta que le había traído ese homicidio, y que para volver a sentir esa alegría ya sin remordimientos, tendría que aceptar que no siente piedad, ni amor, ni empatía hacia todo el mundo que le trajo tristezas, enojos y decepciones a lo largo de su vida. Una larga lista de personas que le gustaría ver caer y morir como aquel maldito mocoso, a sus excompañeros, maestros, y a todo aquel que susurraban al verlo pasar. Su alegría olvidada estaba oculta tras la muerte de todas esas personas, y solo la bestia que le robaba los sueños era la única que podía evitar que se convirtiera en aquel monstruo que tenía en su interior. El amanecer por fin llegó. Él dormía y por unos pocos momentos pudo escapar de aquella larga y huesuda mano que volvería a recorrer su cuerpo, como lo hacía todas las noches, y lo seguirá haciendo hasta el fin de su vida.